Esta semana tenemos píldora morada, píldora feminista, súper interesante. No voy a decir ni de qué va. Nos va a hablar, bueno, Bea con su pequeña píldora introductoria y una nueva cara para las píldoras moradas, como es Carolina, otra persona del grupo, otra mujer de este grupo que tanto nos instruye. Y nos hablan de un tema que, insisto, no hago spoiler, si acaso luego alguna cosita, pero os dejo con ellas, con píldora morada, si es que la encuentro. Perdón. Píldora morada, píldora morada. Madre mía, tengo esto petado. Venga, adelante, píldora morada. Y entonces el sapo le dijo: Bésame, princesa, me convertiré en tu príncipe y te salvaré. Y ella estuvo a punto, hijo, de besar el sapo, pero a punto. Pero se dio cuenta de que a ella lo que realmente... Sí, a ella lo que realmente le gustaba era salir a perrear con la bruja. Así es que le dijo al sapo: Lo siento, pero me voy una temporada de Erasmus para ver qué quiero hacer con mi vida. Y colorín colorado, el cuento del heteropatriarcado se ha acabado. Hola, pues lo primero que debemos preguntarnos es ¿qué es un cuento? Los primeros cuentos que tenemos, de los que tenemos constancia, son de hace más de 4.000 años. Eran cuentos orales que se transmitían de generación en generación y así llegaron hasta nuestra infancia. Pero no es hasta el siglo XVII, con los hermanos Grimm, con Christian Andersen, Julio Verne, que se recopilan estos cuentos orales y comienza esa literatura infantil. Aunque hasta el siglo XX no se considera exclusivamente literatura infantil, y no es hasta el siglo XXI cuando los cuentos empiezan a tener objetivos como la educación en igualdad, sin discriminación de cualquier tipo. Si observamos todo este recorrido, percibimos que al principio el receptor no lo ha tenido en cuenta. Los cuentos actuales ya sí que están escritos para un público infantil y nos transmiten muchas cosas, valores positivos, pero también estereotipos y prejuicios, a través no solo de los textos, sino también de las ilustraciones. Los cuentos tradicionales tienen una gran carga de mensajes sexistas y discriminatorios, ya que reflejan una sociedad y una cultura de otra época. Por ello, cuando nos enfrentamos a un cuento, debemos hacernos preguntas sobre el texto y sobre las ilustraciones. ¿Por qué os hablo de las ilustraciones? Pues porque es lo primero que ve una criatura cuando coge un cuento. No todos saben leer la primera vez que cogen un cuento, así que observan y aprenden de las ilustraciones. Y, por ejemplo, las gafas son un símbolo de sabiduría en los personajes masculinos, pero una contraposición entre belleza e inteligencia en los personajes femeninos. Un periódico, símbolo de sabiduría, de información, de participación en una vida activa, de estar actualizado, y normalmente pues viene ilustrado en los padres, en los abuelos, en los hombres, en los personajes masculinos. Una niña con múltiples adornos simboliza una niña presumida, coqueta, cursi. Pero hay muchos otros símbolos, como las lágrimas, que representan debilidad, sensibilidad en personajes femeninos. Los colores que nos transmiten los colores, el rosa, el rojo, a qué se asocian esos colores en las ilustraciones que aparecen en los cuentos. Los tonos pastel, a lo femenino, a la pasividad, a la tranquilidad. Los tonos fuertes, a lo masculino, a la acción, al dinamismo. En el típico cuento tradicional, pues podemos ver a un príncipe que salva a una princesa, algo totalmente superficial, ya que se enamora de lo que ve, de la belleza externa, sin pararse a pensar cómo es esa princesa por dentro. También habla de un amor ideal a primera vista, que con un beso lo consigue todo. Las brujas siempre son malvadas y los brujos son magos y son sabios. La mujer trabaja en casa, mientras que el hombre trabaja fuera. La mujer sí trabaja de azafata, de enfermera, de maestra, y el hombre es ingeniero, empresario o un gran explorador. Ante un cuento debemos hacernos distintas preguntas. En cuanto al texto, pues de qué trata el cuento, cuántos personajes hay masculinos y cuántos femeninos, a qué se dedican. Y respecto a las ilustraciones, pues nos podemos preguntar qué colores se usan para los personajes masculinos, cuáles para los personajes femeninos,
qué objetos se asocian a unos o a otros y con qué frecuencia aparecen personajes masculinos o femeninos en las ilustraciones. Y en base a ello, pues os voy a hacer unas cuantas recomendaciones. Lo mismo que tú, Valentina, Mamá al galope, Pepota y Pepino, Mamá Robot, El viaje de Lea, El triángulo de Malevich, Quiere ser superheroína. Y ahora no permitáis que os cuenten cualquier cuento. Bueno, estamos de vuelta. Temazo, temazo. De verdad que este es un temazo. Porque, o sea, a mí se me rasgan las carnes cuando voy al Carrefour y todavía siglo XXI. No sé si habrá habido quejas y ya se sigue viendo, ¿no? Pero hasta hace nada, hasta hace 2, 3 años como mínimo, vas al Carrefour y ves cuentos para niñas, cuentos para niños, y te ves los cuentos rositas para las niñas, de princesas y de maestras, y los cuentos para niños de super. Pero hoy, a día de hace 2 años, ¿sabes? Ya incluso con el 8M en auge y bueno, muchísimas gracias Carolina, muchísimas gracias Bea, muchísimas gracias Carolina, porque una vez más dais en el clavo. Y bueno, os emplazamos a nuevas entregas de Píldora Morada en Muévete a tu bola.